Día viernes, nuestro último línea entre dos de esta semana. Aquiles, la cosa está caliente. Yo creo que no podíamos tener un mejor final. Después de tanta persecución, el Coyote alcanzó el correcamino. Vamos a ver qué pasa aquí en adelante con los productos Aquiles. Definitivamente, pues mira, Seattle lo intentaba hasta que por fin. Pero es que Houston había logrado dentro de todo ser muy regular. Y los momentos malos de Houston se compaginaban también con momentos malos de los Marineros de Seattle. Pero ¿qué va? Eso cambió y ha tenido las últimas 4 series, las ha perdido el equipo de los Astros de Houston, que entraron en una muy mala dinámica. En el medio es el episodio que creo que eso va a ser un punto de inflexión para ese equipo. El asunto de Framber Valdez y César Salazar. Y en cambio hacia el otro lado de la acera, que las cosas habían estado saliendo muy mal, pero habían persistido, bueno, están teniendo premio a esa constancia. 6 victorias al hilo para estos Marineros de Seattle, que ayer, en extremis, con un fly de sacrificio de su mejor prospecto, que bien me lo decía Tony, pero es que todavía no ha dado un hit. Bueno, pero es el mejor prospecto de la organización, pues. Así que es catcher y por delante tiene nada más y nada menos que al probablemente más valioso de la Liga Americana, ¿no? A Cal Raleigh. Con Naylor no está fácil. Bueno, total, que bueno. Que aprenda a ser bateador designado. Por eso los rosters son de 26 peloteros y todos algo tienen que aportar. Las últimas 2 victorias de los Marineros en entradas extras, incluso con un venezolano de protagonista, con Leo Rivas, que conectó cuadrangular para completar la barrida de los Marineros ante los Cardenales de San Luis. Si somos Aquiles detrás de quienes habla Tony Cruz, les recordamos que nos pueden sintonizar a través de nuestras plataformas, a través de Panas Online, desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, DLCB Radio, desde Barquisimeto de los Hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM en la isla de Margarita y Paraíso FM también para todos los gustos en territorio insular. Si usted le quiere ver la cara a este galán de radio que están escuchando llamado Tony Cruz, puede ir a la señal del canal de Margarita. Me quité el mostacho. Sí, vale. UniTV, ahí pueden disfrutar de Línea Entre Dos. También en nuestro canal de YouTube. Y estamos próximos por ahí a dar un paso. Creo que vamos a tener esa noticia para el día martes. ¿Miércoles? Sí, señor. No, miércoles no, el martes. El martes que vamos a grabar, le vamos a tener una premisa y una nueva vía por la cual van a poder disfrutar de Línea Entre Dos. Entrando de lleno a lo que era la materia que estábamos abordando. Bueno, en algún momento dicen que tanto va el agua al cántaro hasta que lo rompe. Bueno, y pareciera que esto es lo que está ocurriendo con los Marineros de Seattle, que veían acercarse nuevamente otra situación que decían, bueno, por tercer año consecutivo, este equipo en septiembre se desinfla. Y te recuerdas que hablamos unas palabras de J.P. Crawford, del trabajo, del tesón, de la constancia de este grupo, que no había bajado los brazos a pesar de no conseguir los resultados, de que psicológicamente, emocionalmente se iban abajo cuando venían las dificultades en medio de los juegos. Algo hizo clic dentro de ese grupo, porque fíjense lo que les estamos diciendo, 6 victorias al hilo, después de la barrida que les propinó Tampa Bay, y las últimas 2 victorias han sido en condición de extra inning, ¿no? Que habla justamente de esos momentos de apremio, esas vicisitudes. Ahora la pelota, digamos, ha caído a favor para los Marineros de Seattle. Sí, primero que nada pasar por cómo pierde Houston la serie, ¿no? No es una serie precisamente muy fácil. 4-3, pierde el primero, un gran trabajo de conjunto y un jonrón para ganar, si mal no recuerdo, en el 10º capítulo. Y el segundo lo gana el equipo de Houston, 3-2. Otro partido chiquito, partido de detalles, de ese tipo de situaciones donde ahora fracasa Hoffman y logra el rescate de Abreu, el salvado Abreu en este caso, porque Abreu el día anterior no había estado bien. Precisamente le dieron el jonrón a él. Y el tercero de la serie, un juego que parecía desde el primer episodio desnivelado. Kevin Gausman estaba a otro nivel. De hecho, es el 11º blanqueo del año y el partido completo número 27 de la temporada en todos los equipos de Grandes Ligas. O sea que estamos por debajo, son 30 equipos y hay 27 blanqueos, y 27 completos. Para Gausman su cuarto completo, pero tan solo su segundo blanqueo en su historia.
no está fácil. Me puse inclusive Aquiles a ver, porque uno diría, bueno, es que realmente el blanqueo forma parte de una rareza en el béisbol. Ahora. Ahora, sí. Y una marca que tiene de stick con los azulejos. De hecho, tienen inning, out, un montón de metas impresionantes, y creo que tiene 46 completos, si mal no, blanqueos, si mal no recuerdo, y tiene 96 completos. En una época donde prácticamente nadie lo hace, él llegó a tener en una campaña 19 juegos completos. Bueno. Y estamos hablando de la década de los 80, finales de los 80. No fue tampoco hace 30, 40, 50 años atrás. Todavía en esa época era destacado, pero bueno, habían otros que también todavía eran de esos pitchers de la vieja data, ¿no? Ahorita eso es impensable. Sí. Creo el último unicornio en ese sentido había sido Roy Halladay. Pero justamente también de grandes años con los Azulejos de Toronto. Sí. Gausman ya había dado un campanazo en su salida anterior ante los Yankees. ¿Te recuerdas? Abriendo la serie del fin de semana contra los Yankees, que creo que fueron 7, 8 episodios de muy buena pelota, muy dominante. Kevin Gausman en esa ocasión, que es lo que le permite a Toronto ganar el primero, pero bueno, los Yankees se llevaron los otros dos en duelos bastante cerrados. Lo cierto es que en un momento de apremio... 8 innings, 4 hits, 1 sola carrera. Exactamente. Entonces estamos hablando ya de 17 innings en donde este caballero nada más ha permitido una carrera limpia. Sí. ¿Qué clase de demostración de dominio? Importante diciendo esto para verlo a 3 bandas. A pesar de que los Yankees lograron vencer ayer a los Tigres de Detroit, aunque pierden la serie, Toronto en una situación difícil. Por eso era que decíamos, el calendario va a ir marcando cosas, porque le iba a servir de termómetro para ver cómo estaban esos Tigres de Detroit, que eso podemos hablar más adelante. Igualmente iba a medir el talante, porque pareciera que todavía habemos, y me incluyo, quienes no nos confiamos del todo los Azulejos de Toronto. Pero Toronto se fajó como los buenos contra los Yankees, se fajó como los buenos contra los Astros de Houston, y bueno, ya veremos qué le viene ahora, que creo que por ahí es de este equipo que estamos hablando, ¿no? De los Astros de Houston, que le va a tocar algo por allí para este fin de semana. En Houston parecía que todo iba a encaminarse a buen sendero, teniendo de vuelta a Jordan Álvarez. Y Jordan Álvarez llegó repartiendo batazos. Sí. Pero es que el picheo no ha ayudado tampoco. El picheo no ha ayudado. Ayer fue Cristian Javier. Tuvo mala fortuna, Javier. Jugaron una pelota muy mala. Un primer batazo que fue infield hit. Él tomó una pelota con la mano limpia entre tercer y short. Disparó lanzando, o sea, saltando. Y el disparo se quedó de un bote. Era un bote súper manejable. Un bote de eso que te pica como 1,5 metros de la primera base. Y Walker falló el guantazo, lo tiró para arriba, no lo pudo levantar. Pero ha podido fildearlo de otra manera. Ese fue el inicio. Después le dan un doble. Después le dan un flycito que cayó como a 1,5 metros del cuadro. Y la pelota le cayó delante a Sánchez. Sánchez estaba pidiéndole al Tuve y a Peña que por favor lo ayudara con el batazo. Y la pelota le cayó ahí. De hecho, él viene corriendo y se pasa. O sea, la pelota le cae medio metro a un lado y hacia atrás. Entonces tú me dices, bueno, ciertamente el viento estaba complicado porque muchos peloteros dieron traspiés corriendo para adelante, para atrás. En fin, pero lo cierto del caso es que te pasa de largo. Y ese primer episodio le hacen 2. Después Snyder le dio un honrón, creo que fue en el 4º capítulo. Y nuevamente la defensa ha estado encogida. Era un juego para mí para perder 2-0. Y un juego de 2-0 te cambia, porque cualquiera que se pasa por tocar la pelota, la estrategia es distinta. Pero como dicen por ahí, pues es lo que había y al final Gausman estuvo intratable. Exactamente, igual Gausman no les dio alternativa, pataleo, ¿no? Y por el otro lado, cuando tú dices, bueno, este equipo tiene a Carlos Correa, tiene a José Altuve, a Jeremy Peña, a Jainier Díaz, vuelve Jordan Álvarez. Tú dices, bueno, esto es una ofensiva que puede dar, pero también empiezan a mostrarse los detalles donde, bueno, Christian Walker es un guante de oro. Sí. Que son las cosas a veces injustas, ¿no? Del béisbol, que te falla el que tú menos te esperarías, ¿no? Que te va a fallar. Lo cierto es que, bueno, ya veremos si ellos logran superar estas vicisitudes, si la ausencia de Hader termina haciéndose muy notable o no en ese intento de ayudarse con Kimbrel, con Brian Abreu para esas labores de cierre, pero no hay un hombre sólido en ese sentido. Si volteamos a ver la página, y creo que
quienes nos siguen, nos acompañan en esta línea entre dos desde sus inicios, yo he sido una persona bastante crítica con Jerry Dipoto, el hombre que maneja los destinos de los Marineros de Seattle. Pero creo que en esta ocasión o fue que le dijeron, mira, vamos a abrir la cartera y vamos, porque también un gerente necesita recursos para poder que le autoricen ciertas cosas, asumir ciertos compromisos económicos para poder hacer ciertos movimientos. Y creo que Dipoto ha sido bastante astuto, ha sido un tipo que ha logrado movimientos importantes, no solamente el hecho de traer a Eugenio, a Naylor, que por supuesto son piezas resaltantes. Hay que sumarle esa del año pasado, esa apuesta a Robles y a por Rosarena. Víctor Robles, sí. Ese movimiento de Rosarena, haber traído, porque eso es lo que va conformando este núcleo que estamos viendo ahora, el tomar una decisión en cierta medida impopular, porque Jarred Kelenic todavía tenía esa etiqueta de prospecto en el momento en el que hacen el cambio, y cuando arranca a batear, algunos dijeron, no, bueno, pero es que Atlanta los robó, hicieron otro robo, y fíjense en dónde fue a parar Jarred Kelenic. Kelenic se encargó de demostrarle que estaban en los cielos. Exactamente. Para mí, el gran error, que bueno, errar es de humanos, rectificar es de sabios, fuera el haber salido de Eugenio, y tú justificas que bueno, necesitabas ajustar, fuiste por Garber, que quizás Garber había tenido un año de carrera, y terminaste prácticamente pagándole a Garber lo que ganaba Eugenio Suárez. Era prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, ya eso es agua corrida, pero el día de hoy tú ves el núcleo de estos Marineros de Seattle, y para competir ahora, por cómo está comportándose el picheo, este es un equipo que puede jugar muy buena defensa. Este es un equipo que tiene una sólida rotación de abridores, que no es solamente el papel, y se han ido mostrando en esa solidez en las últimas presentaciones, que veo yo todavía un punto débil, el relevo. Pero incluso en ese relevo... El relevo antes del cerrador. Exacto, porque Andrés Muñoz es sólido. Sí. Pero ese relevo intermedio hizo un movimiento para traer a Kelly Ferguson, pero Ferguson, que había estado lanzando muy bien con Seattle, no ha estado igual. Gabe Spire también quizás ya le empezó a pegar el tercio, el cansancio de la campaña, y él hace el movimiento de traer a José Gregorio Castillo, que lo había dejado los Mets libres. Entonces ya ayer, estamos grabando esto viernes 12 de septiembre. Por cierto, Milberg, ahora sí, hermano. Feliz cumpleaños. Y a Ramón, que cumplió en el día de ayer. Ramón exactamente. Así el popular Cushu, que por ahí lo vi con la unidad móvil de UniTV haciendo un evento. Y el hombre andaba con su sombrerito blanco. Ahí está. Sí, por ahí seguramente le brindaron más de uno diciéndole, mira, brindar Gini, mijo. Pero bueno, ya eso es un cuento para después, para que disfruten del hombre que está enfrente de UniTV, gran compañero de trabajo, excelente director de televisión. Retomando el asunto con Seattle, tomaste otro brazo derecho que estaba disponible, que lo habían dejado libre, en estos momentos se me escapa el nombre, pero que también lanzó en el juego de antier y fue fundamental, y Emerson Hancock, que lo habían tenido de reserva dentro de los abridores. Hancock te termina fortaleciendo el relevo y es el que se lleva la victoria en ese juego ante los Cardenales de San Luis. Entonces esa amalgama, ese saber ir y tener el tino de tomar piezas y darle la oportunidad a esas piezas de que te puedan ayudar. Jacob Young, el segunda base. John, estoy confundido. Tengo a ver si no me estoy montando con... No, esto debe estar un pelo más arriba, porque ya tiene suficiente juego. Cole Young. Me confundo con Jacob, sí, que es el de los Nacionales de Washington. Este chamo le dieron la posición, le dieron la oportunidad y demostró que sí estaba listo, que sí estaba para esto y más, como en su momento lo hizo Julio Rodríguez. La segunda parte de campaña y lo que ha sido bueno, el mes de julio, tremendo. En agosto siguió la dinámica y ha seguido repartiendo batazos Julio Rodríguez en este mes de septiembre. Entonces, cuando tú ves esa ofensiva, cuando ves lo que son capaces de hacer y tienen profundidad,
en ese grupo hay profundidad también. Porque habían peloteros como Williamson, que era el tercera base titular, que te puede jugar muy buena defensa, que ahora te pasa a estar en el banco. Tienes elementos para Dominic Canzone, el otro chamo que tiene nombre como italiano. Jardinero también. Mastroboni. Miles Mastroboni. Como italiano, ¿no? Sí, pero se me escapa. Dominic Canzone, sí. Ajá. Canzone entonces, está dentro de los regulares, ¿no? Sí, pero ya. Ahora claro, con Roble la cosa cambia. Con Roble él tuvo que pasar al banco, pero a eso es a lo que vamos. Entonces, fíjate las piezas. Un buen bateador zurdo, un hombre que hace mucho contacto. Estamos hablando de tienen elementos. Sacas a Leo Rivas, que es un tipo que se destaca por su inteligencia, por su buena capacidad de jugar defensa, y si además te empieza a dar batazos, bueno. Y esos son peloteros que tú traes de la banca. Por eso hablo de la profundidad que está mostrando en estos momentos el conjunto de los marineros. Mira, yo creo que a veces hay injusticia, y voy a explicar por qué. Yo entiendo que John jugó en determinado momento una pelota espectacular, pero John batea 2.14. Juega prácticamente con más frecuencia, 73 partidos, 4 honrones, 24 remolcadas. Mira Rivas, batea 2.76, estamos hablando de casi 50 puntos más. En 39 partidos, en la mitad, tiene 2 honrones y 9 remolcadas. Si tú duplicas la cantidad de juegos, la producción es superior a la de Rivas. Y yo creo que la defensa está ahí. Yo he visto jugadas muy buenas de él. Sí, pero Rivas tiene un coeficiente de beisbolístico muy alto. Un tipo que te juega la pelota muy vivo. El ahí, estamos hablando que es un ahí de estándar muy alto, ¿no? Claro. Pero claro, el que tiene la etiqueta de prospecto es Cole Young. Pero por eso hablo de la profundidad. En un momento dado que tú necesites, incluso tú puedes hacer ese movimiento. En un momento dado que tú necesites, tú tienes un Polanco que también te puede jugar al cuadro. Totalmente. Entonces tienes muchos elementos. Por eso digo que, comparado a lo que hemos hablado del conjunto de Houston y algunas deficiencias que tiene Houston, y hablamos de esto de los marineros, mira, te dan recursos para decir, estos están de tú a tú, porque es muy de oportunismo decir, bueno, estos cayeron en la racha mala, ellos han perdido las últimas 4 series, han logrado una victoria en cada una de ellas. Han ganado 1, han perdido 2. Entonces, es muy fácil decir en este momento que a este le está yendo bien y al otro le está yendo mal, pero por la dinámica y por los elementos que tienen cada uno de estos equipos, pareciera que en esta oportunidad sí está dada la situación para que sea Seattle el que termine sobrepasando a los Astros, y los Astros tienen que bailar pegados con los que vienen detrás, porque el que quede en tercer lugar del comodín va a tener a Texas pegado en la nuca, y Cleveland, que Cleveland se terminó ganando a los Reales en la serie que disputaron. Sí, son situaciones bien interesantes. Ayer nos preguntaban en la transmisión radial por quiénes consideramos deberían ser los managers del año de la Liga Americana. Y yo decía, bueno, Snyder, nadie pensó que Toronto se iba a meter. A.J. Hinch, porque el avance de Detroit ha sido impresionante, en el sentido de que el año pasado se metió a regañadientes en la postemporada y mostró que tiene nivel, y este año ha galopado con el mejor récord de la Liga Americana durante prácticamente toda la campaña. Pero ¿qué podemos decir del manager de Texas? En estos días analizamos el line-up de Texas, y si tú lo comparas con Houston, lo comparas hasta con los angelinos, te diría, parece que es de cuarto nivel, con ese montón de lesionados. El Bombi fuera, Seager fuera. ¿Quién es el Bombi? García. Ajá. ¿Cómo se llama García? Adoli. Hay gente que a lo mejor no se sabe el sobrenombre. Eso es, no todo el mundo sabe que te dicen el padre Alberto. Es verdad. La historia no la podemos decir ahora. Pero tienen un montón de peloteros lesionados que tú dices, bueno, están remendando ese equipo y están peleando la posibilidad de meterse en la postemporada. Eso necesita un manager. O sea, un manager que pueda manejar las piezas con mano izquierda, mano derecha, hacer los movimientos apropiados. Tiene que ser quirúrgico para meter ese equipo en postemporada. ¿Y quién es ese manager? Un tiburón de verdad, Brubochi. Bueno, hermano querido, vamos a hacer la primera pausa, y de eso y más vamos a poder hablar en lo que resta de línea entre dos, pero un momentico, vamos a la pausa y ya regresamos. ¿Qué te puedo decir, Aquilator? Unas diferencias se acortan y las otras se amplían. Habíamos hablado el fin de semana pasado de lo que iba a pasar entre Mets
y Filadelfia, bueno, los Mets se comportaron como lo que deberían ser unos posibles pretendientes. Pero sin embargo van a Filadelfia, a la ciudad de la hermandad, de la libertad de los Estados Unidos, y no hubo muchas libertades, porque le tiraron 4 fieras. Y digo 4 fieras porque no le tiró un juegazo. El mejor partido que ha lanzado en mucho tiempo. Ajá. Después Ranger Suárez, 12 ponches, marca personal. Viene Sánchez, 11-3. Ese día pichó bien y de paso tuvo la mejor ofensiva de la serie. Y ayer Luzardo empezó horrible. Los primeros 5 bateadores le metieron hit y después le metieron una línea por el medio del terreno que parecía que iba quemando y la atrapó y reaccionó muy bien para buscar la doble matanza salvadora, hermano. Porque eso fue salvadora. Sí, sí. Ahí en el medio, bueno, el ponche de Alonso y lo de McNeil. McNeil le metió fue un misil, sí, que lo supo resolver bien y sobre todo, yo creo, no solamente el hecho de tomarla, sino la concentración. Sí, tuvo problemas con la ubicación de sus picheos y bueno, ante una ofensiva como esa tú no te puedes permitir eso. Y bueno, el disparo a segunda fue perfecto. Ahí lo hizo de lo mejor. Lo increíble pasó después de eso. Después de eso, él termina retirando a 21 bateadores más de forma consecutiva. O sea, estamos hablando que ese hombre lanzó 7 innings de juego perfecto después de ese desastre de primer episodio. Y lo cumbre es que le preguntan y le dicen, no, yo no sabía que estaba... Yo no me había percatado de eso. Yo no estaba pendiente de eso. Que incluso cuando sale del juego... la gente se para, lo están ovacionando y él incluso ese detalle no lo, o sea, incluso no lo hizo consciente. Lo pasó porque él en su mente lo que estaba era ir a conseguir un inning más con Rob Thompson. Entonces que cuando lo aborda y le dice a Thompson, mira, yo quiero un inning más, dicen, te estás loco. Prácticamente le dijeron, no, déjate de invento. Nada, él mismo lo que hizo fue sonreírse y decir, no, nada, ahí mismo murió el intento. Pero después de forma categórica, Joan Durán y ojo, David Peterson también lanzó muy bien en contraparte. O sea, de la labor de los abridores, yo solo diría que Nolan McNeil en el primer juego contra Nola fueron los dos que lanzaron bien de los abridores de los Mets en esta serie. Pero el relevo de los Mets sigue dejando mucho que desear, no están pasando buen momento. Antier fue a Gregory Soto, que le terminaron hinchando la cara. Ayer fue a Reed Garrett. Ajá, a Reed Garrett ayer le dieron y no fueron cuentos porque Peterson lanzó muy bien. De hecho, Peterson termina esa labor con 3 limpias en 5 episodios. Si ellos ya habían hecho 4, estaba ganando su partida 4-3. Sí, sí. ¿No? Entonces, por eso digo, ponchó a 8, otorgó una base por bola, una buena presentación. A mí me sigue gustando la capacidad de reacción. Yo creo que los equipos grandes, los equipos realmente competitivos te demuestran eso. Lo vi ayer con Toronto, la semana pasada lo vi en un partido con Milwaukee. Filadelfia lo veo a cada rato, es un equipo que no importa si tú le haces tanto, ellos te van a reaccionar, a excepción del fin de semana pasado en Nueva York, que habría que ver qué va a pasar ahí con respecto a esa situación o ese bloqueo que tienen los Phillies en el territorio neoyorquino. Pero lo cierto del caso es que cada vez que lo veo, y lo vi en el día de ayer después de ese primer episodio, un equipo que esperó, no se melanó, tuvo su reacción. Ya tengo que decir, hicieron 2 en el cuarto, ahí te perdían 4-2, 1 en el quinto, 4-3, 3 en el sexto para poner la ventaja, ¿no? O sea, es un equipo que va con lo suyo. Pues Harper estuvo bien, Schwarber como siempre ha estado impresionante y bueno, lo que suma por ahí es que de una parte reacciona a la ofensiva y la otra parte que reacciona también Luzardo. Si a Luzardo lo hubieran seguido castigando, no hubieran podido permitir esa situación. Exactamente, los ajustes, ¿no? La calidad está, no hay duda. De hecho, Luzardo se metió en una lista interesante. Con su labor llegó justamente a los 200 ponches. Sí. Y está entre los 5 mejores ponchadores de todas las grandes ligas. Crochet, que tiene 228, Skubal, 222, Skins, que tiene 203, Logan Webb, 201 y los 200 de Jesús Luzardo. Llama la atención que de los 5, 3 son zurdos. Es el sexto juego en la temporada con 10 ponches o más. Y se iguala justamente con su compañero Zach Wheeler y con Logan Webb,
como los que han tenido más juegos con 10 o más ponches en la temporada. De hecho, también leía por ahí que para los Phillies no ocurría algo así desde el 1977, que a un pitcher le hicieran 4 carreras en el primer episodio y luego transitara sin permitir más daño. Un zurdo llamado Steve Carlton. Nada más y nada menos, ¿no? El punto de comparación allí. Lo cierto es que este equipo de los Phillies pone su número mágico en 5. Sale a relucir el número mágico en un día posterior a muchas noticias alrededor de Héctor Cordillo hablando de números mágicos. ¿Por qué será que viene? Y después también abordaremos un poco sobre eso. Esto es combinaciones de victorias y derrotas que sumen 5, que podrían ya darle la corona divisional a los Phillies de Filadelfia. Están a 11 juegos entonces por delante de los Mets y a 2 jueguitos nada más de lo que es el mejor récord del béisbol. Si en este momento Aquiles terminara la postemporada, Filadelfia y Milwaukee seguirían libres, los Dodgers se enfrentarían a los Mets y los Cachorros a los Padres. Interesante serie los dos. Sería una reedición de la final de la Liga Nacional del año pasado, la serie de campeonato. Bueno. Mientras que en la americana, Toronto y Detroit, el día de hoy, y 2 series que yo creo que van a sacar mucho morbo. Y lo digo porque Seattle y Houston jugarían entre ellos. La serie está 5, la serie quedó 5-5. Pero las carreras a favor, 48-39 favorece a Houston. Eso que ahí Houston tendría la ventaja de... Pero no se me adelante ni se me retrase porque todavía queda una serie el próximo fin de semana. Bueno, pues, una serie de 3 entre todos equipos. Imagínate tú. Te digo lo que pasa ahorita, está 5-5. Qué preámbulo, ¿no? Qué preámbulo para la postemporada. Pero recuérdense que esto ya no nos queda prácticamente nada de temporada regular. Lo que nos queda es la acción este fin y lo que queda de la próxima semana. Este fin de semana es Boston Yankees. Ajá. Serie de 3. ¿Y sabes quiénes se enfrentan en la serie de comodín? Boston Yankees. Bueno. Pero la diferencia ahí es que ya Boston asegura la serie entre ambos, ese elemento de desempate. Usted dirá, Mari, pero ¿cuál es el elemento de desempate? No, son 3 juegos en casa, son 3 juegos en Fenway Park, Carlitos, allá en Estados Unidos y en México, el múltiple fanático. Ajá. Porque no es lo mismo jugar 3 en Nueva York que jugar 3 en Boston. Exactamente. Si no, pregúntaselo a los Phillies. Una diferencia. No es lo mismo que te toque jugar 3 en Citi Field que 3 en Citizens Bank Park, por ejemplo, ¿no? Hablo de la cuestión de la localía. Sabemos que ya los Phillies están en otro lote. Pero mira, el este de la Nacional está lejos de definirse. Con todo y que han tenido un rebote el conjunto de los Dodgers y terminaron barriendo, sí, el oeste de la Nacional, terminaron barriendo a los Rockies de Colorado. San Diego arrancó serie ayer justamente con Colorado y logró victoria en el primer encuentro. Eso no está lejos también de definirse. Que por cierto, vi un lance en el juego de ayer. No tengo el nombre del corredor, pero qué clase de resolución, qué clase de inteligencia. Se le ha barrido a Raes. Ya era para tocarse. Lo que pasa es que Raes estaba en mala posición del tiro y él busca el contacto. Y el hombre, en vez de entrar, se fue abierto, como que si se le iba a lanzar de mano. Ese fue el que se deslizó, que terminó por no deslizarse, exactamente, que terminó por no deslizarse cuando iba a ser que iba a entrar con la mano, terminó por no deslizarse, abierto, y lo que hizo fue meter el pie. Y a Raes la inercia lo llevó hacia atrás, no lo consiguió en la trayectoria, pero bueno, eso no puso en riesgo el juego, la victoria para los Padres de San Diego. Unos Dodgers que sus abridores empiezan a lucir cada vez mejor. Lo que falta es que esa ofensiva empiece a producir. Y yo creo que van a tener más temprano que tarde, que realinearse, buscar la manera de cómo poner un mejor equipo al campo, sobre todo mejorar sus jardines. Porque con Conforto y con Teóscar Hernández, las libertades que están concediendo, yo creo que ahí ellos quizás va a ser una decisión difícil de tomar, pero ya lo hemos visto que lo han hecho los Phillies de Filadelfia, poniendo a jugador de tiempo parcial a un hombre como Nick Castellanos,
que por cierto, no hablamos de lo bien en esa serie. Arrancaron la serie con la noticia de que perdían a su tercera base y a su shortstop de todos los días. Tocó la suplencia de Otto Kemp, prospecto de ellos, que ya había subido en una parte de la temporada. En AAA estuvo bateando mucho y el hombre, bueno, empezó a repartir batazos. De hecho, en el juego de ayer tuvo un jonrón y un doble que se lo regaló McNeil, que McNeil dio 2 pasos hacia adelante, 1 paso hacia el costado y después cuando quiso recomponer ya estaba bañado. Pero lo que fue él y también Edmundo Sosa, ya sabemos la capacidad defensiva de Edmundo Sosa, el pelotero de solvencia que es, que no es un detalle menor, tú estás perdiendo el lado izquierdo de tu cuadro, ¿no? Y también ha tenido los recursos del equipo de los Phillies. Más allá de eso, súmale lo importante es lo de la rotación de abridores, súmale el hecho de que tú perdiste a Zach Wheeler, tú perdiste el número 1 de tu rotación, y qué manera de dar un paso al frente del resto de la rotación en esta serie contra un equipo que perfectamente se lo podrían cruzar en una postemporada, ¿no? Ya esto es un buen adelanto que nos dan los Phillies. Hablando de esa carrera entre Dodgers y Padres, que por eso era que venía el comentario, tú vas a tener que ver qué resuelves con Conforto, porque si Conforto no te batea y además no te está dando buena defensa, es más, lo que pasa es que bueno, ya esto sería hasta a lo mejor Friedman, Andrew Friedman me escucha y me dice, bueno, pero tú estás loco, gordito. Sería muy descabellado poner a un señor llamado Shohei Ohtani a jugar en los jardines, cuando en Japón fue un jardinero de primera calidad. Sí, descabellado, ¿no? A mí siempre me gustó esa idea. Yo creo que Ohtani te puede jugar muchísimo mejor que las 2 esquinas de ellos. Pero ¿hasta qué punto le puede seguir recargando de trabajo a Ohtani? Pero Ohtani va a pichar una vez a la semana. Sí, pero jugar sesión no es lo mismo que ser designado. Bueno, pero es planteable. O sea, que tú puedas tener... ¿Pudiera jugar un partidito algún designado, otro partidito? Sí. Claro, porque entonces tú también te permites la posibilidad. Y ojo, que Ohtani en Japón fue jardinero y de los buenos. Te lastima mucho tener el hecho de que tú obligues a Andy Pajés a jugar center field cuando realmente no es un center field. Si tú le permites jugar una de las esquinas, vas a tener un jardinero muy sólido. Es más, me atrevería por la potencia del brazo que lo ideal sería jugar jardín derecho. Ya el año pasado ellos tenían a Teóscar Hernández jugando en el jardín izquierdo. Bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar con Tommy Edman, que Tommy Edman es un pelotero que le puede dar un plus en los jardines. Pero hombres como Quique Hernández, para lo que te está dando Conforto, ¿por qué no poner a jugar en los jardines a Quique Hernández, por ejemplo? Bueno, ya esa es tarea para Dave Roberts, de buscar cómo se la va a ingeniar una vez que tenga a sus piezas disponibles para poner un mejor equipo al campo. Pero te está lastimando eso. Yo lo que creo es que él tiene que buscar esos platones defensivos. O sea, si está ganando el juego y tiene una ventaja de 2 carreritas, empezar a hacer movimiento, inclusive hasta, ¿por qué no?, pasar a ver para el right field y arroja al campo corto y aquí queda Hernández para segunda. Eso no es una opción para nada. Yo creo desestimable. Y ahora tiene a Muncy de regreso a la tercera. Y tienes a Kim también. Y tienes a Kim, entonces tienes opciones defensivas. Que tienes el riesgo de que son bateadores de menos peso. Sí, pero tú lo que tienes que descender es un resultado, 1 o 2 entradas. Como diría nuestro hermano Carlito Feo, el problema con Conforto ahorita es que no batea ni fildia. Entonces, pero no se corre. Entonces, caballo, bueno, pero para correr hay que envasarse. Es verdad. Y bueno, corre, pero no coge pelota. Bueno, más o menos, ¿cómo hacemos? Entonces, ya Roberts tendrá que ingeniárselas cómo va a ser. Igual que no sé si se irá a buscar cuando es ciervo, unas ramas y empezar a darle ramazo a esos relevistas, porque hay eso pareciera ser contagioso en ese bullpen, ¿no? Que no han tenido en las últimas semanas mucha solvencia, han tenido problemas por esos lados, y tú volteas a ver, y con todas las bajas que ha tenido el equipo de los Padres de San Diego, hay solidez en Robert Suárez, hay solidez en Mason Miller. El que le han estado dando, pero ha demostrado ser un relevista de solvencia, es Jeremiah Estrada. Entonces, bueno, ya veremos cómo camina eso por ahí. Tatis, qué clase de atrapada hizo el otro día. El jonrón ese que robó, esos brazos son largos, caballo.
Y estuvo a punto de tirar del play. Yo creo que se apuró un poquito también, ¿oíste? Porque tuvo una jugada que cogió una bola por allá atrás y después tiró a primera y tiró raro en él porque tiene un brazo súper educado, potente y súper educado. Disparó a huido de la primera base tuvo que salir a buscar el tiro. Cuando buscó el corredor que regresaba al inicial, no lo llegué a hacer con tiempo, pero de todas maneras la defensiva de Tati es súper reactiva. Sí, señor. Y por cierto, por allí Henry Olavarría, que nos escribió y nos felicitó, y dijo, bueno, pero es que ven acá, a ese Aquiles hay que buscarle el talón para hacerlo sufrir también. No puede ser el talón está que todo el mundo tenga. Eso es un anuncio que tenemos que dar en breve. No voy a decir ahorita porque hasta que no se lo oficialice, ya yo le tiré tu vaso por debajo de la mesa, pero hasta que no se lo oficialice no lo vamos a decir. Pero él tiene su taloncillo, ya se van a descubrir qué es. Henry, ¿tú quieres más sufrimiento que tener que editar? ¿Tú crees que eso uno sufre, hermano? Uno sufre. Pero bueno, la verdad en torno a esta situación de la Liga Nacional en el oeste es que creo que nos va a deparar tantas emociones como el oeste de la Americana y esa carrera por el comodín. Mira que los Mets también están cediendo terreno y por ahí hay unos equipos que no han bajado los brazos. Y bueno, cosas podremos ver. Momento de nuestra segunda pausa, Tony Cruz. Claro que sí, nosotros vamos a hablar, pero antes de eso, ¿te parece si le decimos un toquecito técnico a Huaybo? Por favor. Porque si usted quiere vender productos digitales, Huaybo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en Huaybo.com y síguenos en Instagram como @Huaybo. ¿Qué te puedo decir? Ahora sí podemos ir al corte como yo. Ya venimos con mucho más de esta línea. Continuamos en esta línea entre dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada, y tenemos una cita con la historia en este tercer bloque de línea entre dos. Henry, que se acaba del ataque de yanquista. Bueno. Eso no lo sabía. Yo sé que él es magallanero porque compartimos esa afición desde el colegio, pero no sabía que era yanquista, se delató ahí. Caramba. Bueno, Henry, escribe si eso es verdad o te están levantando injurias. Bueno, ¿a qué vamos? Aaron Judge, que a punta de batazos se está escribiendo en la historia de una de las más, si no la más célebre franquicia del béisbol, que ha tenido leyendas vivientes con páginas brillantísimas en su historia. Judge se ha metido nada más y nada menos que en la lista de los hombres con más honrones en la franquicia de los Yankees de Nueva York. Con su gol de ayer, ¿no? 3-6-1. Exactamente. Está igualado nada más y nada menos que con un muchacho llamado Joe DiMaggio, ¿no? Con 361 cuadrangulares en la cuarta posición. Ya en la semana había superado a Yogi Berra. Con lo de Berra lo dejó atrás. Berra 358 honrones. Le ha dado casa entonces a Joe DiMaggio. Lugeri sí le queda un poco más lejos que el siguiente escalón, 493 cuadrangulares, 536 para Mickey Mantle, y el que más ha conectado el bambino Babe Ruth con 659 de todos sus honrones en grandes. Vamos a recordar que comenzó jugando con los Medias Rojas de Boston, ¿no? Y me llamaba la atención mucho esto en el marco de esa serie que termina no siendo una buena serie para los Yankees. Decíamos el martes que los Yankees iban a poner a prueba a Detroit, y creo que Detroit respondió muy bien. Hubo ahí en el medio en esa serie una salida de Jack Flaherty que interesante, que eso es algo para hablarlo con un pan en común, con Iván Arteaga. Ajá. No solamente porque Iván Arteaga fue profesionalmente lanzador, sino que se ha dedicado a estudiar y a meter el foco en la psicología también orientada hacia el deporte, ¿no? Cómo tú ves un individuo peleando con él mismo en medio de una circunstancia donde te exiges al máximo porque has tenido resultados inconsistentes y estás consiguiendo un buen resultado, pero aún así tú no estás feliz contigo ahí, ¿no? Es bien, bien paradójico eso. Pero vamos a lo de Judge. Hubo un detalle que me llamó mucho la atención, ¿no?
revisando esta información de Aaron Judge, y es la siguiente, ¿no? Babe Ruth en 7.217 turnos consiguió esos 659 jonrones, con un total de 1.917 carreras empujadas. Vamos a hablar del contemporáneo con él, que es el tercero en la lista, que es Lou Gehrig. Esto es para que se les exploten la cotufa. 8.001 turnos para esos 493 jonrones, 1.995 carreras empujadas. Estamos hablando de dos tipos que jugaron en épocas contemporáneas, que formaron parte de ese line-up que formó terror. Siempre hablamos los Yankees del 27, los Yankees del 27. Bueno, el tercer y cuarto bate de esos Yankees del 27 eran estos dos caballeros, que jugando en paralelo se las arreglaron para impulsar casi 4.000 carreras entre los dos. Sí, y también la ventaja que tenía Gehrig es que bateaba antes. Y los Yankees envasaban mucha gente. Entonces, uno diría que las 1.971 del Ruth son muchas. Bueno, al otro le faltaron 5 para 2.000. Pero el batear por delante conseguía gente en base y lo traía. Después Ruth lo traía él. Pero lo que te quiero decir es que él sacó mucho provecho de esa situación en el bate. Si hubiese estado Ruth por delante, capaz que la cifra hubiese alterado, porque hubiera tenido más oportunidades de remolcar y no conseguir las bases más limpias por las condiciones de Gehrig. Otro que también jugaron contemporáneos fueron, bueno, casi muy poquito. Ellos como que se solaparon. Llega en salida DiMaggio cuando iba entrando Mickey Mantle, ¿no? Ruth y Gehrig sí compartieron mucho más tiempo. En este caso, Mantle, que es el segundo Yankee con más honrones, con 536, 8.102 turnos, 1.509 carreras empujadas. Joe DiMaggio, que es con el que se ha igualado Aaron Judge en estos momentos, en 6.821 turnos, esos 361 cuadrangulares, 1.537 carreras empujadas. Aaron Judge en 4.054 turnos lo ha igualado con esos 361 cuadrangulares, pero lo que me impresiona es la diferencia en carreras empujadas. Para Judge son 816 carreras empujadas. Entonces esto nos permite también en la conversación y poner en perspectiva el hecho de que Aaron Judge ha sido parte de ese nuevo paradigma de tener estos hombres contundentes en la parte alta de la alineación. Eso va a venir en detrimento de que probablemente la gran mayoría de los turnos no les llega con gente en base. Entonces el home run no termina siendo tan productivo como en otros casos, cuando estamos hablando de hombres que han bateado de terceros, de cuartos, algunos incluso de quintos, ¿no? Evidentemente no vas a consumir la misma cantidad de turnos que los dos primeros puestos de la alineación. Estadísticamente hoy día lo han comprobado, según esa estructura, el primer y el segundo bateador son los que van a tener mayor cantidad de turnos, y sobre todo el segundo se le van a presentar las mejores situaciones. Pero como hablando de un pelotero que ha sido excelso a un punto tal que se ha metido en la historia de una de las franquicias con más peloteros legendarios, ya él se coló dentro de esas leyendas. Pero caramba, la diferencia en carreras empujadas me hace plantearme, y se los planteo a ustedes, realmente la perspectiva del tiempo nos dice que esa es la posición para sacarle mejor provecho a un bateador. Fíjate esta analogía que te voy a traer. Mientras estabas hablando, me vino a la mente, ¿cómo le fue a Mantle por posición en el orden al bate? Mantle como tercer bate tiene 287 jonrones, como cuarto tiene 194. Más turnos, por supuesto, casi 1.500 turnos más. Pero también la producción de remolcadas es muy superior, 754 a 559. Estamos hablando de que en el mismo bateador, en el mismo equipo, el hecho de batear tercero o cuarto influía. Porque si le pone de cuarto, capaz que el que bateaba tercero daba el batazo y le remolcaba la carrera. En el caso de Mantle fue mucho más productivo como tercero que como cuarto bate. Repetimos, mismo escenario, misma historia, mismo todo. La diferencia es que Mantle iba de tercero o de cuarto en la ofensiva y sus números son superiores para el tercer puesto de la ofensiva. Eso tiene justificación porque cuando tú tienes un equipo que envasa mucha gente, que es lo que tú planteabas de Ohtani, si los Dodgers pudieran colocar a un bateador o bateadores que se envasasen delante de Ohtani y Ohtani fuese tercero o cuarto de esa ofensiva, capaz que las carreras de Ohtani se multiplicarían. Es que permíteme esgrimir algo y mientras tanto busco Ohtani y buscar los números de Ohtani de esta temporada. Porque ¿qué pasa? Tú tienes en los Yankees un Trent Grisham que tiene sobre los 30 jonrones
y no alcanza las 70 carreras empujadas. Entonces, si tú no consigues gente por delante, el jonrón lo que te va a dar es una carrera. El jonrón no va a ser tan productivo como si te lo consigues, si procuras las situaciones para que ese hombre que tiene esa propensión a conectar jonrones consiga gente por delante. Este juego sigue siendo el que anote más carreras, el que gana. Si tú anotas más carreras que el rival, es el que gana. Por eso siempre hay que revisar todo, hay que plantearse todo, ¿no? Hay muchas cosas en esta vida que la última palabra no está dicha. Entonces sí, mira, sí estudian y recontraestudian y le dan la vuelta y suben y bajan. Pero también cuando empiezas a escudriñar un poco, el mismo Ohtani es un gran ejemplo de, digamos que Ohtani es la excelencia de lo que tú puedes tener hoy día consumiendo a turnos en un primer puesto de alineación. Con 48 jonrones, ¿cuántas carreras empujadas tiene Ohtani en esta campaña? Sí, fíjate este detalle, ¿no? Como primero, 93 honrones, 201 remolcadas, como primero del orden al bate. Como segundo, 99, 215, números muy parecidos. 14 remolcadas menos, pero tiene 6 honrones nada más como segundo toletero. Y fíjate cómo va la productividad, obviamente de una relación turno-frecuencia, que es importante. Como tercero, tuvo 58 honrones, casi que la mitad del otro, y 168 remolcadas en cantidades de turnos que van a la mitad. De manera que los tres primeros órdenes del turno al bate para Ohtani son muy similares. Si proyectáramos la cifra como tercer bateador, le lleváramos a cifras de turnos al bate parecidos al primero y segundo, serían cifras muy similares. Lo curioso del caso es lo poco que Ohtani ha bateado como cuarto o como quinto. Tan solo 132, 158 apariciones en ese orden, con 8 jonrones en cada uno de ellos. Es decir, cuando lo suman al cuarto y el quinto, ha mantenido los números entre esas dos posiciones. Pero los números de Ohtani son muy superiores para los tres primeros puestos del orden de la ofensiva. Y hay que porque es realmente donde ha ido desarrollando la carrera. Ese es el punto que traía a colación. Exactamente. Entonces, bueno, pero en proporción, probablemente, si tú lo dejas en el tercer turno de la alineación, en un equipo donde tú tienes hombres como bajo el paradigma del béisbol de antes, el hombre rápido que se puede envasar, que puede hacer, tú podrías decir, bueno, esto suena a Mookie Betts. Sí. El hombre con habilidad para conectar, para ir a distintos lados del campo, para morar, tú podrías decir que es Freeman. Y si tú tienes la contundencia de estos dos hombres y tú dices, bueno, mi tercer bate es Ohtani y le voy a dar dos hombres que por lo general siempre están en base, sí, que tienen esa capacidad para hacerlo, sería sumamente interesante. Y todavía tú tienes un Teóscar Hernández, tú todavía tienes, bueno, Will Smith cuando batea, tienes un Max Muncy que tú dirías, bueno, tengo elementos, ya Muncy, bueno, siendo bateador zurdo, si quieres darle un guardaespaldas y quieres tener alguna alternancia porque estás tirando a tres derecho, zurdo, y bueno, si tú prefieres poner un derecho para romper un poco la sincronía, porque Ohtani y Freeman son bateadores que le dan, bueno, a derecho, a zurdo, sí. Y si pones a Bendito, el muchachito de Seattle, Jurrangelo Klinge, a lanzar con las dos manos, son capaces de algunos de los dos picheos, también le dan un batazo. Sí, bueno, de hecho, Ohtani casi batea 300 contra zurdo. O sea, no es que. No. Se plantea otro escenario, en el sentido de que el hombre se defiende de otra manera, busca de repente hacer más contacto. Yo lo he visto este año dar unas conexiones bestiales contra bateadores lanzadores zurdos que realmente son de dimensiones astronómicas. Ahora hay un detalle. ¿Qué pasa si en este conjunto de los Dodgers pudiese tener esa alternancia? Tú hablaste de esa tanda de zurdos. Tú puedes poner a Will Smith y a Teóscar Hernández intercalado con Max Muncy, que de repente colocaría a Betts primero, Freeman y Ohtani seguido, un derecho para protegerlo, sea Teóscar o sea el receptor, dependiendo por supuesto de su momento del bate, y Muncy intercalado entre ellos dos, y eso te daría un line-up de mucho equilibrio, pero además le daría la oportunidad a Ohtani de ver el mismo Pajés, que ha tenido tremenda campaña ofensiva, y de paso el aspecto de que Ohtani este año no está corriendo porque está cuidando el brazo, el deslizamiento, se desliza con las manos arriba, está corriendo mucho menos, entonces ya no te hace falta como primer bateador porque no lo pones en esa situación de correr las almohadillas. Tenemos un ejemplo interesante en esta misma campaña de lo que estamos hablando. Búscate ese mismo desempeño de Kyle Schwarber este año. Porque con Kyle Schwarber también lo terminamos viendo como Rob Thomson, buscando mayor productividad en los momentos malos de los Phillies de Filadelfia, empezó a bajar en el line-up
a Schwarber. Schwarber, a pesar de no tener un promedio elevado, de este año. Sí, toma muchas bases por bola. Entonces, eso así, a pesar de que es un hombre pesado, que no es realmente un buen corredor, el porcentaje de envasado en Muncy de Schwarber siempre fue muy bueno, y esa capacidad, esa contundencia de los cuadrangulares también hacía atractivo, bajo este nuevo paradigma en Grandes Ligas, ponerlo en los primeros puestos de la alineación. Pero él fue buscando la mezcla, fue buscando las maneras, colocando un hombre como Trea Turner en la parte alta de la alineación y buscándole ese juego como procurar hacerlo más productivo. Fíjate, como primero no tuvo tantos turnos este año, ¿no? Tan solo 54 apariciones al bate, 7 remolcadas, 4 jonrones. Como segundo, 31 jonrones, 79 remolcadas. Como tercero, 5 y 11. Y como cuarto toletero, 10 jonrones, 26 remolcadas. Lo cierto del caso es que él ha subido en ese escalafón. Yo siempre consideré que no estaba bien cuando Schwarber, como un pelotero de las características de Schwarber, primero de bajo promedio, que se envasaba mucho porque los boletos siguen siendo muy altos, ¿no? Pero no corre. Entonces, yo veía como muchas incongruencias con Schwarber, y respeto a Thompson al tomar esa decisión. A él le funcionó, me gustase a mí o no, a él le funcionó, y lo defendió con resultados. Es decir, mira, estamos ganando de esta manera y Schwarber es mi primer bate. Yo siempre pensé, que Turner era el ideal para esa situación. Porque el año pasado, si revisamos estas estadísticas, el año pasado van a ser distintas. Tener un cambio importante. Porque el año pasado sí consumió muchos más turnos en ese primer turno. Exactamente. Por aquí. Sí, lo tiene ahí en un brinco. Entonces, el buscar realmente qué es lo que te termina funcionando a ti, ¿no? El plantearse esa posibilidad de verlo desde otra perspectiva. Un poquito más abajo. No tan abajo. Un poquito más abajo. Más abajo, Tony Cruz. Ajá. Es que no batió sino de primero u octavo. Acá, bueno, pero... Por eso fue que lo solté rápido, porque estaba por lo menos una línea de 4... Y ojo, que de octavo fue un turno como emergente. Sí, todos los demás turnos fueron 691 como primer bate en la alineación. Entonces, bueno, justamente de eso se trata. Ya cada quien conseguirá su fórmula. A Filadelfia le fue resultando bajar en el line-up a Schwarber para aprovechar la productividad. 50 jonrones para Schwarber. Sí. No es cuestión menor. De Ryan Howard, que es el líder histórico de esta organización. Entonces, bueno, ya veremos cómo se la como. Hablando de line-ups que también tienen muchos recursos para tú tener ahí cómo jugar, ¿no? Pero bueno, ya eso son cuestiones que iremos viendo, pero es bastante interesante cuando uno ve esto, y sobre todo cuando lo comparas con figuras de este talante, ¿no? Porque ya yo considero que es así, que Aaron Judge se puede sentar en la misma mesa, y que creo que ese 99 va a tener su plaquita ya en el center field. En una partida de dominó ya se puede jugar con ya lo dejan, con Gary. Sí, no, ahorita se empató con Di Mayo. Ya lo dejan tener la libretica y anotando los puntos. Di Mayo no, y la llevas ahí. Y la llevas ahí. Del tipo de pelotero que es Judge. No, pero además un bateador de contacto que dio muchos honrones porque el swing era muy... Vamos a explicar el chiste, porque este hace los chistes malos y yo me tengo que reír, pero yo hago chistes intelectuales y él no me los entiende. No, el chiste es que, bueno, ya tú te metes dentro de las leyendas. Bueno, ya tú estás sentado aquí, a ti todavía te falta camino por hacer, ¿no? Pero nosotros somos los 4 grandes, ya te dejamos que te sientas a anotar los puntos, y bueno, tú puedes jugar la siguiente partida. Con el que salga tú te puedes sentar a jugar. Ya él puede estar dentro de ese grupo. Tiene 33 años, todavía queda, y sobre todo al nivel que es capaz de... Sí, y años que vienen que son productivos, ¿no? Exactamente. Los 3 o 4 que vienen seguramente van a seguir siendo igualmente productivos. Está camino a le faltan 5 honrones para otra temporada de 50 de vuelta cerca. Exactamente. Sammy Sosa, Mark Maguire y él, creo, ¿no? 4 campañas de 50 más. No te lo puedo de hacer. Memoria. No me parece, porque Marribón no tuvo 4 temporadas de 50. Ya lo voy a buscar para salir de la duda, pero de memoria Maguire y Sosa sí las tienen. Entonces, bueno, ya veremos entonces cómo se va desarrollando todo esto. Lo cierto es que se mete en la historia en qué momento, bueno, han ido alternándolo, no está jugando todo el tiempo en los jardines. Eso también es un detalle. A ver, para lanzarle podrá molestar, pero para batear creo que ha dado muestras
bastante vehemente de que no le molesta esto a Aaron Judge. Nosotros vamos a hacer otra pausa más. ¿Y te parece si hablamos un ratico del béisbol profesional venezolano al volver? Claro. Han habido algunas noticias por allí y algunos peloteros sin prioridad de contratación. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos un poco. Ya se nos acerca la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en su edición 2025-2026. Pausa y regresamos con eso. Parte final en esta línea entre dos. Hora de ir hurgando en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, porque empezaron a conocerse nombres que estaban en las listas de sin prioridad de contratación por cada una de las organizaciones, y dentro de los nombres más sonados ha estado la lista de Caribes de Anzoátegui, porque en la lista de Caribes de Anzoátegui está una pieza icónica de esa organización, como lo es Williams Astudillo. Ya se está preparando y están preparando una especie de homenaje para Newman Romero, significando esto ya el cierre de un ciclo. Exactamente, el cierre de un ciclo para la organización. Ya bueno, esperaremos a ver cuál es la decisión de Newman, si cierra su historia con Caribes, si decide intentarlo por lo menos un año más con alguna otra organización, ya sea una decisión personal. Pero definitivamente estos estuvieron en los episodios de la parte más brillante, de la parte más rutilante de esta organización de Caribe de Anzoátegui. Incluso, bueno, no tengo claro si Astudillo en todas, Newman sí, en todas las coronas de los Caribes. Yo creo que Astudillo no. No, de memoria no lo puedo decir. ¿De los 90 o de los 2000 para acá? Sí. Bueno, pero los 90 no fueron, nacieron en el 91. Bueno. De ahí, de lo que ha sido de ese primer campeonato ya en los 2000 ha corrido agua. A todos nos alcanza el tiempo. Entonces, bueno, ya los últimos bastiones que quedaban de ese grupo de peloteros que comenzaron esa generación brillante junto a Alexia Marista, piezas de gran valor. También estuvo por allí Balita Ortega, Gorky Hernández, dentro de ese núcleo que tantas alegrías le brindó a la fanaticada del oriente del país. Bueno, toca una transición, un cambio de proyectos, podríamos decirlo en cierta forma. Y bueno, veremos cómo se construyen estos Caribes de Anzoátegui. Tenías tú por ahí a mano la lista de Bravos de Margarita, el subcampeón. Ya lo tengo por aquí a la mano. Jonaiker Villalobos, lanzador. Henry Centeno, con solo 31 años, también lanzador. Edgar Durán, un muy utility. José Ferrer, receptor. Adolfo Bauza, lanzador. Kevin Briceño, lanzador. Yender Cáramo, otra pieza que ha sido de los últimos años importante para la pelota de Bravos, pitcher. Jeffrey Carrillo, jardinero, y Carlos Herrera, también jardinero. Es una lista. De ahí destacar a Durán por trayectoria y a Centeno. Centeno es un lanzador, si nos vamos a la época de Bravos, de 3.64 de efectividad vitalicia. Sí, lo que pasa es que... Solo 31 años, pero tú me hablabas de que posiblemente ya lo que estaba en el cartucho era poco. Problemas de salud, y de hecho, bueno, si quieres buscar los números de la Liga Mayor que no fueron destacados. Entonces ahí creo yo que está el condicionante, porque en ligas como esta el picheo nunca va a sobrar. Entonces, bueno, ya eso también dice algunas cosas. En torno a Caribes, sí, los nombres más rutilantes fueron Astudillo, lo que se habla de Newman Romero, pero hay uno de los relevistas, Manuel Cachut. Sí. Que también ha sido... Fue horrible el año pasado, Cachut. Que al parecer ha sido invitado a los entrenamientos por los Leones del Caracas. Vamos a recordar que va a estar dentro del cuerpo técnico de los Leones Mike Álvarez, que se conoce al dedillo ese equipo de los Caribes. Los números de Cachut: 0 y 1, 11.91, casi 12 de efectividad, 11 y un tercio, 20 hits, 18 carreras, 15 limpias, le dieron 2 honrones
y ponchó a 9. O sea, la efectividad es alarmante, casi 12. Sí, señor. Tal vez no lanzó demasiado, pero ¿quién lo pone a lanzar mucho con esa efectividad? O sea, hay que ser guapo para... Bueno, aunque esa fue una situación colectiva. Fíjate, el picheo de Caribe, ¿no? Búscate sus números y ve el split de lo que lanzó en casa y lo que lanzó afuera. En casa le fue terrible, pero que los números afuera en la carretera no fueron tan malos. Ya te voy a buscar en casa y buscar. Okay. En casa, ya acabo de decir. 16-20. En 5 de 11 juegos. En 5 innings, 9 carreras limpias. Ahora vamos a ver en la carretera. Ya te lo voy atrás. Aquí mismo, no tenía que ir para atrás. Dios mío, pero y entonces. Estás viendo, Henry, que yo sí sufro. Pero, tú sabes que esta computadora es muy sensible. Tú haces y ya cambió. Porque, ¿qué te puedo decir? En mi defensa. Ya voy a volver a donde Cachú. No se preocupe usted, ya vamos a llegar ahí. Vamos a tener que revalidarle el curso de secretaria ejecutiva. Tampoco hace split visitante. Ajá. El split visitante, 7 partidos, 6 y un tercio. La efectividad fue 8.53. Tampoco es una cosa sí. para quitarte un poquito menos fea. Sí, fea, pero menos fea. Entonces, bueno, veremos si en definitiva logra aprovechar esa oportunidad o no. También se pudo conocer que el equipo de los Leones del Caracas dejó ir algunas piezas, entre ellos a Carlos Toxi. De verdad que Toxi, después de haber tenido un año bueno en la campaña anterior en la Liga Mayor, que también tuvo buen desempeño en la pelota mexicana, no tuvo buena campaña en el invierno, no consiguió contrato para ir al exterior y no le fue bien en la Liga Mayor tampoco. Sí, pero mira lo de Astudillo. Si yo voy a evaluar a Astudillo, y lo voy a hacer por lo que hizo en la pelota de aquí, porque hay que ver cómo se ha actuado en otras ligas. 281, 3 honrones, 18 remolcadas, y una característica que siempre lo va a acompañar, tan solo 5 abanicados. Si esta cifra de Astudillo fuera 20 o 30 abanicados, yo no me preocuparía. ¿Sabes qué puede jugar a favor de él? Porque siempre pone la pelota en contacto, siempre la pone en acción. Entonces, si tienes un promedio casi de 2.90 y tan solo te ponchaste 5 veces en 160 turnos, yo te voy a dar otro elemento. Yo no lo veo como algo grave. Yo te voy a dar otro elemento que me parece más de peso que ese. Ajá. Y fue más, a tu y yo juego en mi liga. Okay. El hecho de que en la Liga Mayor él decidió volver a la receptoría. Y eso es un plus, que tú puedas tener una pieza como esa que tiene versatilidad. Que él no va a ganar ningún concurso de elegancia. No. Donde lo ponga, porque él es aparatoso en primera, en el jardín, como catcher, pero es un punto de negocio. Pero exactamente, los catcher, él es un buen recibidor. Y los catcher buenos son escasos también. Entonces eso le abre la puerta a lo mejor ya el ciclo con Caribe se había acabado, pero eso no quiere decir que su carrera tenga necesariamente que acabar. Yo le daría una invitación. Seguramente, bueno, vamos a ver, recordemos que eso, el hecho de lo coloque en esa lista, la prioridad de contratación, eso también permite que haya una renegociación. Y yo te puedo colocar en esa lista e invitarte a los entrenamientos. Pero yo no he leído. Y negociamos en otra condición. No. Yo estoy explicando que esa es la condición de lo que existe en esa lista. En el caso de no lo hizo por ahí. Ya de ahí ya veremos. No, pero es que es claramente lo que hay también es un fin de ciclo. O sea, se acaba el ciclo con Caribe, no se acaba la carrera. Ya veremos cuál será el próximo episodio para él. Y tenías por allí el muy buen portal de el pana Ignacio Serrano, el emergente, donde también ya había la reseña de la lista de los Tigres de Aragua. Ya lo voy a buscar por ahí. Mientras que tú ubicas eso, yo voy a hablar con mis amigos en esta línea entre dos para decirles: si quieres vender productos digitales, Waibo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waibo.com y síguenos en Instagram como @waibo. Ajá, ahí estabas. Aquí está. Despide a Bruce Rondón. Uy. Ajá, y Alex Free Planes también entró
en esa lista de peloteros sin prioridad de contratación. Yo a Brooks le tengo un cariño particular. Yo a Brooks también lo invitaría. Cuestión de feeling, como dice la canción de... Ok, solo te menciono esas dos piezas. Sí, solamente. Hablando de los más destacados. 3.99 fue la efectividad de Rondón con Tigres en 29 episodios de labor. No es nada... Lo que preocupante. Ahí lo importante es que esté sano, porque si está sano, vuelvo, insisto. Planes no batió nada, batió 100 en 70 juegos divididos en 3 zafras con el conjunto de Aragua, ¿no? Fue prospecto de Cleveland en su momento, no batió en ligas menores. Eso termina condicionando su permanencia en el béisbol norteamericano, va a liga independiente. En Independiente tampoco le fue bien. Yo no creo que Planes sea un gran bateador, es un tipo que te puede ser muy útil. Ahora, tener un jardinero que no batea y que es bueno en la defensiva es un lujo que muchos equipos no se pueden dar. Era un tipo que pintaba muy bien, porque además es grande, atlético, con fuerza, podía tener capacidad de desarrollar muchas herramientas, que poniendo la junta podía ser un pelotero de mucho valor. Yo creo que podemos hacer una comparativa entre él y Diego Infante. Peloteros de características semejantes, pero por lo menos Diego Infante se ha ido consiguiendo la ruta para encauzar ese talento. Diego Infante fue prospecto de los Rayas de Tampa Bay, incluso un año fue pelotero del año en esa organización, en sus divisiones inferiores, y para él fue un punto de inflexión. Él tuvo, cuando es cambiado de Tiburones a Caribes el año pasado, fue mostrando algunas cosas, pero definitivamente va a México, consigue un contrato en México. En México no le va del todo bien, lo dejan libre y viene pero pulverizó la Liga Mayor. Te digo una cosa cruda. Ajá. Este fue el mejor año de Planes en la liga. 0.87 de promedio, o sea, no, 87 puntos, 97 y 111. De los 3 años que ha jugado en esta liga, este fue el mejor. Imagínate tú que mejor, 111 de averaje, ¿no? En total dio 2 honrones, remolcó 12 carreras en 3 años. Por eso te digo, un jardinero defensivo, puede ser muy atlético, ¿no? Sí, exacto. Si el béisbol fuese de tipo atlético, estaría lleno de fisiculturismo. No, pero es que ven acá, el detalle está en que esto no para. Y todos los años firman peloteros nuevos. Claro. Todos los años van a haber peloteros que sí aprovechan la oportunidad, que sí vienen con buenos números de ligas menores. Lo que tiene son 24 añitos, va a cumplir 25. Hay peloteros que se convierten en peloteros de estas ligas invernales, porque así los tenemos en México, así los tenemos en Puerto Rico, así los tenemos en Dominicana, así los tenemos en Venezuela. Peloteros que son de nuestras ligas invernales, que cuando van a un nivel un poco más allá no logran estabilizarse. Son como esos peloteros de 4A, AAA la quemamos, pero no logramos tener el mismo rendimiento en grandes ligas. Bueno, hay espacio para todo, pero si tú te vas quedando atrás, como en el caso de Alex Friplanes, bueno, la ola te va a pasar, van a venir los muchachos que vienen por detrás y te van a sobrepasar y te vas a ir quedando sin un espacio. Es algo parecido, yo creo que es un caso semejante a lo de Carlos Toxi. Sí, Toxi pintó muy bien con Tigres Aragua. Y el Caracas lo busca porque no sé, el muchacho fildea así, con un terreno impresionante. A pesar de que para mi gusto personal juega muy atrás. Él da mucho terreno por delante. Es un jardinero que le gusta jugar de la mitad del outfield hacia atrás. Se siente cómodo viniendo hacia adelante en diagonal y de repente da terreno. Yo creo que los grandes fildeadores, y cuando digo grandes es lo más grande de la historia, son los que juegan corto, los que tienen la capacidad para ir para atrás, que es lo más difícil, los batazos por arriba de la cabeza. Exactamente. Pero bueno, cuestión de gusto y hay que respetarlo porque, repito, siempre fue un gran jardinero. Pero volvemos al caso de Planes, no estuvo tan mal. Sus 3 primeras campañas en Liga Dominicana, 279, después va a la Liga Arizona de Rookies, 333, después tiene con el Lynchburg clase A 264 y con el clase A fuerte 251. Permítame, bueno. Fíjate, más allá del promedio, estamos hablando de un pelotero que en ese primer año en Estados Unidos tiene una temporada de 19 dobles, 5 triples, 16 honrones, 53 empujadas y 11 bases robadas.
Eso habla de un pelotero con capacidad de hacer muchas cosas dentro del terreno de juego, Sí. ofensivamente y de buena defensa. Pero ese desempeño, digamos, hubo esa gran campaña. Después tiene una campaña de 21 dobles, 19 jonrones. Ya bajaban la cantidad de bases robadas. Eso fue en clase A fuerte, pero de ahí en adelante él no lo pudo superar. Sí. La siguiente campaña ya en doble A, 2-6-1 ahí, con ajá. 2 honrones y una sola remolcada. Con el Akron AA de... no, Giro. la de abajo, 2024. Ahí él tiene 14 dobles, 16 honrones, 3 triples, 48 carreras empujadas. Pero ya no seguía en ascenso esa línea que había tenido en clase A y en clase A fuerte. Esa línea no iba, digamos que fue un poco más de lo mismo, y la cantidad de ponches no disminuía. Entonces no terminó de existir ese paso que lo llevara a un salto de calidad, y por eso es que, bueno, terminamos viendo situaciones como esta. Los ponches fueron altos siempre. Sí. 121, 89, 123. Ujú. Estamos hablando de casi un ponche cada 4 turnos, casi Ujú. 3 y piquito, no llega a los 4. O sea, que siempre fue ponchón, pero Ujú. fuerza tenía porque nadie te da 19 honrones, 16 honrones en una categoría menor si no tiene bastante. Exactamente. Entonces, bueno, lamentablemente veremos si consigue alguna puerta que se abra por algún otro lado y se puede reconducir en la pelota nicaragüense, en la pelota colombiana. No es de descartar. Hablando también de otros aspectos y no tanto quizás dentro del terreno de juego. Uh-huh. Bueno, no, primero voy a hablar de Tiburones de La Guaira, pero voy a hablar de dos hechos. Voy a ir primero con uno que tiene que ver con el terreno de juego, porque José Alvarado ya aseguró su participación en la liga y dijo que va a jugar temprano, que va a jugar desde octubre y lo hará hasta diciembre, porque quiere acumular los innings que por la suspensión que sufrió no pudo tener, y vamos a recordar que él no es elegible para la postemporada. Sí. A Tony le surgió una duda razonable que yo no tengo respuesta para eso. Yo, hasta donde sé, Uh-huh. puede estar con el equipo. La suspensión no tiene nada que ver con el hecho de que es la no participación de él. Puede estar en el cruzado. Lo digo porque si Filadelfia va lejos, obviamente, si Filadelfia gana un anillo, él le toca su anillo. Uh-huh. Ha jugado gran parte del año con ellos, pero él podría estar ahí en las series que vienen para los cuáqueros. Uh-huh. De aquí hasta la Serie Mundial, si llegan hasta allá. Y eso es una cuestión, es una prerrogativa del equipo y del pelotero, porque si quiere venir a lanzar a Venezuela, en vez de estar en el cruzado viendo a su compañero de juego, eso vale, ¿no? Ahora que vamos a personal, porque él va a la agencia libre. Vamos a recordar justamente ese detalle, que él va a la agencia libre. Yo no tengo idea, honestamente no lo sé. Si por haber sufrido una suspensión de esa, te permite o no te permite estar acompañando al equipo. Ya eso nos enteraremos. Lo cierto es que para La Guaira es, bueno, imagínate tú. Yo recuerdo a Jaycee Romero, Ajá. Que puertorriqueño, que una vez le tomó un medicamento que aparentemente era para bajar de peso y demás. Uh-huh. Muy común, lo digo porque creo que el caso de Alvarado iba por ahí. Sí, el caso de Alvarado fue ese. Era por ahí. Y eso fue lo que adujo. Yo recuerdo que él estuvo en una postemporada con Filadelfia, no estaba inhabilitado, pero él se me quedó ahí. Bueno, igual ya veremos. Si para La Guaira no es octubre temprano, si no es a finales de octubre, porque el hombre está acompañando al equipo y ese equipo de los Phillies tiene pinta de que puede avanzar en la postemporada, pero de no contar con Alvarado a tenerlo, así sea, a partir de noviembre, bueno, para ellos bienvenido sea, ¿no? Es un plus, y sobre todo que él debe primero tener una buena actuación para llamar mirada. Segundo, viene descansado porque él no lanzó mucho por la suspensión de 80 partidos. De manera que hay una serie de factores que pudiesen ser interesantes. Un brazo que está fresco o relativamente bastante fresco y que puede ser de gran utilidad. Fue el cerrador de La Guaira, a pesar de que tal vez en este contexto no vengan con esa responsabilidad. Capaz que viene para el octavo y no para el noveno. Bueno, ya va, pero si hablamos de jerarquías, ese ha sido cerrador en Grandes Ligas. Bueno, sí. Ajá. Entonces, bueno, pero ese no es problema mío, ese es el problema de Gregorio Petit. Sí, él es el que va a tomar esa decisión, que en estos días también dio declaraciones. Dijo que estaba muy emocionado, que bueno, le pican los pies, pero el hombre está metido en postemporada también en AA, donde él está dirigiendo. En lo que termine su compromiso de dirigir en la postemporada allá en Estados Unidos, se va a estar incorporando
a las prácticas de Tiburones de La Guaira, que vamos a recordar que van a tener un minicamp que arranca el 15 de septiembre. Eso es Ya. alias la semana que viene. Ya. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, otra noticia que tuvo repercusión entre la afición de los Tiburones de La Guaira ha sido el anuncio de, digamos que cuando el tiempo genera familiaridad y hay personas que uno las identifica con los distintos equipos. Y ese es el caso de Héctor Cordido. Héctor Cordido es una figura que la afición del béisbol evidentemente la tiene directamente relacionada a los Tiburones de La Guaira, así como a Fernando Arreaza lo tenemos plenamente identificado. Con la exactamente. Ni decir Alfonso Saer con Cardenales de Lara. Estamos hablando de figuras de ese talante, bueno, por compromisos laborales, por situaciones como se han planteado. Los Tiburones de La Guaira decidieron llevar su circuito a radial con la gente de FM Center. Exactamente. Y bueno, Héctor Cordido tiene compromisos laborales con la gente de IBC, con un nuevo proyecto. Exactamente. Entonces, bueno, pese a que existieron conversaciones para ya mantener cierto estatus de posibilidades, en una primera instancia sí, después nace la idea de un circuito que va a transmitir juegos de la liga. No me queda claro si en definitiva van a tener juegos de Tiburones y juegos del Magallanes, ambos equipos también con FM Center, pero sí hay acuerdo con los demás para hacer transmisiones de los distintos equipos. Entonces, bueno, parte de esa bandera, nuestro gran hermano Reyes Medina, José Reyes Medina Barrios, Héctor Cordido, van a estar justamente en ese... Va a ser difícil escucharlo. Sí. Porque el oído te llama. O sea, yo trabajé con Delio cuando Delio dejó a Leones de Caracas. El único año que jugó, o sea, que narró para un equipo que no fue de los Leones. Y estuvo con Tiburones. Un poquito porque él fallece en esa campaña en curso. Se le complica un cáncer que tenía, con una gripe, y tenía una defensa muy baja, en fin. Una situación complicada, pero yo estuve con Delio al lado. Y era, o sea, yo era su compañero, y yo le decía, ¿qué haces de aquí? O sea, es que te sientes extraño. Lo mismo nos va a pasar con Cordido. Es más, me pasó con Héctor, y se lo dije, con Venevisión. Tantos años escuchándolo con Venevisión, que de repente no estaba Reyes y no estaba él, y me sentía distinto, o sea, y mi respeto para los que están, porque los que están son muy buenos, pero es que aparte de son panos nuestros, la costumbre es algo muy fuerte. Entonces, o sea, veía Venevisión sin Héctor, no, esto no es lo mismo. Cabe destacar eso. Si hay alguien que es como un hermano de Tony, es justamente Albicedeño. Sí, vale. Giner García es nuestro pana y es compañero de él en el circuito del Magallanes, y César Arriba es pana, es amigo personal. Exactamente. Amigo de medio, amigo personal. Y es uno de los que me ha dado a mí más tips y más explicaciones de cómo manejar la parte de las redes con el podcast. Él tiene un muy buen podcast. A mí que mi podcast se llama su espacio, ¿no? Pero ya sí, hay cuestiones. Y bueno, ni decirte, bueno, te estoy hablando y a mí porque esa fue mi casa. Sí. Esa fue mi casa. Tuve la oportunidad de cerrar un bonito ciclo con Venevisión. Ayer lo estuve hablando largo y tendido con Héctor, hablamos como 1 hora. Y bueno, pero son cuestiones que se van presentando, son proyectos en lo profesional. Ya se había cerrado esa etapa en Venevisión, y ni tonto que iban a hacer, y evidentemente con la experiencia y con la visión que tiene Héctor, también fue asumiendo otras responsabilidades dentro de IBC. Nace ese proyecto y también es comprensible, ¿no? Tú vas a querer tener tu caballo de batalla ahí. Tiburones, pero y tardó, pero él ganó con Tiburones. Yo te digo que yo tengo tantos años en la pelota, tengo un solo título, que es de los Navegantes de la 21-22. Bueno, Héctor tiene el suyo de Tiburones de La Guaira, pero sí, va a ser, sí, sobre todo para los fanáticos. Pero siempre por allá hay noticias buenas. Bueno, ya las vamos a dar la semana que viene, posiblemente no lo sé. Pero bueno, lo cierto es que toca una nueva etapa. Ya FM Center también hizo su anuncio oficial de que va a ir por Candela y a RQ 910.
me van a hacer las dos emisoras. ¿Usted sabe cuáles son las emisoras de Magallanes? Hola, ¿no? Las emisoras de Magallanes son muchas. No te las puedo recitar. No, pero digo la principal, la matriz, Tony Cruz, por el amor de Dios. Pero no importa, ese chisme nos lo echa el martes, no hay problema. No hay problema, hay chance de aquí para allá para que usted investigue. A lo mejor el martes le echamos más de un cuento, ¿no? Tiene 50 y tantas emisoras. Magallanes para todo el mundo. Es como, recítame el roster de los Caribes. Sí, vale, pero es que, bueno, van ocurriendo cositas. Y mire. Fui cuando las cosas son verdad. No digo más nada, porque estoy a punto de soltarlo. Quédate tranquilo. No quiero decir nada. Be quiet, Tony Cruz. Nosotros ya estamos pasados y largos. Oye, sí. ¿Qué te puedo decir? La invitación, por supuesto, para el próximo martes, donde nuevamente estaremos con muchas noticias, dando una bienvenida a Línea Entre Dos. Aquí les Estrada, The Next One, y Tony Cruz en esta Línea Entre Dos. Atento.